Compañeros, continuando con las capacitaciones programadas en materia de seguridad, ahora nos va a tocar trabajar o saber o conocer la norma 009-2011, que son trabajos en altura. Son las condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. Debemos recordar que cuando es una norma oficial mexicana, y sobre todo esta que es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Nos dice que su campo de aplicación es en todo el territorio nacional y en todo el territorio nacional y en los centros de trabajo donde realicemos trabajos en altura. ¿Sale? ¿Cuál es el objetivo de esto? Dice que todos los colaboradores que participan en los trabajos de conservación, mantenimiento de libramiento de Morelia y Autopista Siglo XXI, así como los de las otras empresas que forman el grupo, ¿sí? Participen y conozcan de los riesgos que implican los trabajos en altura y puedan determinar las medidas de control que se pueden implementar para minimizar el riesgo. Debemos recordar que siempre estamos expuestos a riesgos, ¿verdad? ¿Sí? Y peligros. El peligro, recordemos que es la fuente de situación con potencial de daño, ya sea a nosotros mismos o al medio ambiente de trabajo o a nuestro propio maquinaria y equipo, ¿sí? Y el riesgo es cuando nos exponemos nosotros a esos peligros. Cuando nosotros trabajamos en alturas, estamos expuestos o estamos siempre en riesgo de una caída. Entonces, por eso es que es importante para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tener una norma que hable específicamente de los trabajos en altura. ¿Sale? ¿Qué es un trabajo en altura? Nos dice que son las actividades de construcción, mantenimiento, limpieza, instalación, demolición, entre otras, a partir de 1,80 m, ¿sí? Sobre el nivel de referencia, en las proximidades a un vacío o cualquier altura y en excavaciones profundas de más de 1,80 metros, que representan riesgo de caída, ¿verdad? Entonces, ahí nos debe quedar claro que cuando trabajamos arriba de 1,80 m y por abajo de 1,80 m, ya se considera un trabajo en altura. Y es en donde tenemos que tener o ver las recomendaciones que nos mandan la norma para estos trabajos. Algunos de los trabajos en alturas, como lo vimos hace rato, pero es más específico, los trabajos en suspensión de fachadas, los limpiavidrios o la gente que está pintando y todo eso en las fachadas, sería un trabajo en alturas. Trabajos en estructuras, nosotros en las casetas o en las plazas de cobro, tenemos trabajos en las estructuras, cuando las personas de mantenimiento suben a dar el mantenimiento precisamente a las cámaras, a los lectores de placa, a los sensores, a los mismos tableros donde están a cambiar los focos que están fundidos de donde está indicando si está parada la caseta, está funcionando la caseta o está libre. Esos también los tenemos, son trabajos en altura, ¿verdad? En cubiertas y tejados también tenemos sobre las techumbres trabajos en escaleras, trabajos en vanos y vacíos, poda de árboles, edificios en construcción, excavaciones, silos, pozos, todos estos son trabajos en altura. La gente de conservación hace mucho trabajo de poda de árboles, ¿sale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y seguir las recomendaciones que nos marca la norma 09. Vamos a ver algunas definiciones. Absorbedor de energía, nos dice que es el amortiguador de energía, es el componente del sistema de protección personal para interrumpir las caídas a altura, diseñado para disipar la energía cinética generada durante una caída y que limita las fuerzas aplicadas al sistema de un dispositivo de anclaje y el usuario. ¿Sale? Dice que disipa la energía cinética. La energía cinética es la que produce un cuerpo cuando está en movimiento y su aceleración. Cuando tenemos una caída libre, que es cuando llegamos a caernos y estamos sujetos, la distancia que recorremos en lo que nos detenemos se llama caída libre y ahí se genera esa energía cinética. Y el amortiguador es el que va a hacer que se disminuya esa y sea menos el golpe que recibamos nosotros, ¿sí? El amortiguador, impacto es uno como esto, ¿sí? Pues, dependiendo la marca, lo vamos a ver, pero aquí está en físico 1, en el cual nos indica la fecha que se elaboró, su capacidad máxima de carga, entre otras cosas, ¿verdad? Y las instrucciones y advertencias importantes, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos un arnés y para qué lo vamos a usar. Más adelante lo vamos a ver para qué los vamos a utilizar
y en qué tipos de trabajo voy a utilizar una línea restrictiva o un arnés con un absorbedor de energía o con amortiguador. Seguimos con los andamios, nos dice que es cualquier plataforma con elementos de estructura, soporte y anclaje, elevada en forma temporal, puede estar soportada o suspendida y que es empleada para realizar trabajos en altura, ¿sí? Nosotros normalmente usamos los andamios, como el que se ve del lado izquierdo, que son estructurales o tubulares, ¿sale? Esos andamios son los que realmente se utilizan cuando estamos haciendo trabajos de mantenimiento de pintura. Aquí los suspendidos, pues no tenemos edificios tan altos para tener ese tipo de elementos, pero si estuviéramos en un edificio que tuviera más de 4 o 5 pisos, tendríamos que usar este tipo de elementos, ¿verdad? El arnés de cuerpo completo nos dice que es el equipo de protección personal que se ajusta al torso y muslos del usuario, compuesto por elementos como bandas flexibles, hebillas, mecanismos de ajuste, herrajes y anillos metálicos, y que se emplea principalmente en los sistemas de detección de caídas para soportar al usuario. Ese tipo de arneses que usamos de tiempo completo, o también se le conoce como tipo paracaidista, ¿sí? Es el que debemos utilizar para hacer trabajos en altura. Este es el que nos va, como se ajusta todo el cuerpo, nos va a evitar que nos cause una lesión o podamos voltearnos, ¿sí? Hay arneses que son de posicionamiento, pero esos se usan para otro tipo de trabajos. Cuando trabajamos en alturas, debemos de estar usando un arnés de cuerpo completo para estar anclados, ¿sale? Bloqueador de caída tipo corredizo. Nos dice que son dispositivos diseñados para sujetarse a un riel vertical o una línea de vida vertical y deslizarse de arriba hacia abajo, en respuesta a movimientos de ascenso. Se bloquea automáticamente en respuesta al movimiento súbito de una caída, ¿sí? ¿Qué es esto? Tenemos una línea vertical y el dispositivo tiene una especie de ganchito. Ahí vamos a estar conectados o anclados y en un momento dado que nos caigamos o salgamos, la caída súbita va a hacer que el ganchito se meta y va a bloquear el cable y evitar que siga corriendo, y eso es lo que nos va a detener, ¿sale? Esos son los bloqueadores de tipo de caída corredizos. El conector dice que es el dispositivo que permite la unión física de dos elementos de un sistema de protección personal para interrumpir las caídas de altura, ¿sí? Hay de diferentes tamaños. Nosotros, el que recomendamos por el tipo de estructuras en las que trabajamos es el de ganchos grandes o conectores grandes, ¿sí? Este nos va a permitir poder conectarnos en estructuras o en tubos o en estructuras tubulares sin ningún problema. Si tenemos uno de ganchos pequeños, que son como estos, ¿sí? Pues estos es difícil muchas veces que nos podamos conectar a alguna estructura, ¿sale? Lo ideal son de ganchos grandes para conectarnos en cualquier lugar. El despliegue dice que es la acción del extenderse del absorbedor de energía para disipar la energía aplicada durante la caída. Cuando el amortiguador se activa, o por una caída se activa, la acción de cuando se desprende y se elonga y hace la función de amortiguación, a eso le llamamos despliegue, ¿sí? Normalmente hay que ver los datos del fabricante siempre, pero normalmente está más o menos 80 centímetros, es la distancia que se extiende el amortiguador. La línea de vida es el segmento de material flexible que junto con un absorbedor de energía se utiliza como elemento de unión o conexión en caso de caída de un trabajador. ¿Sale? Todo en conjunto, ¿sí? Es la línea de vida. ¿Sale? Hay líneas de vida individuales que son de una sola línea. En este caso nosotros utilizamos de dos líneas, ¿sí? Aquí si se fijan en la imagen, la del lado derecho es una restrictiva, esa no tiene amortiguador, ese se usa para otro tipo de trabajos. Ahorita un poco más adelante vamos a ver en qué casos usamos una con amortiguador y una restrictiva. Pero esta es la línea de vida que va en un amortiguador o en un equipo de protección personal contra caídas, ¿vale? Está conformado del gancho que se sujeta al anillo en D, los ganchos con los que nos vamos a anclar y la línea de vida y el amortiguador. Perdón. La línea de vida horizontal nos dice que es la línea flexible bajo tensión cuyos extremos se sujetan a puntos de anclaje y sobre la cual se pueden deslizar un conector o un sistema de protección personal para interrumpir las caídas de altura. ¿Sale?
Las líneas de vida siempre deben de estar ancladas a puntos de anclaje, que deben estar fijos y que deben de soportar cierta carga. Así que ahorita vamos a ver específicamente en los puntos de anclaje cuánto deben de soportar más o menos. ¿Sale? Pero eso nos dice que es donde nos podemos conectar y poder caminar con ellos o circular con ellos conectados para evitar nos podamos caer. Si se fijan en las imágenes, estamos en una lanzadora de traves en la foto del lado izquierdo. Ahí se ve el trabajador caminando sobre la viga y se ve la línea de vida. Él va conectado a la línea de vida y puede ir caminando o circulando de un lado a otro sin problemas, o que le interrumpa o que le produzca alguna un tropiezo o que se atore con algo para poder circular y caminar por todos lados. En la otra se ven los trabajadores, ¿sí? Que están conectados a varias líneas, hay dos líneas de vida, unos están conectados a unas, otros están conectados a otras, ¿sí? Para poder trabajar en alturas. Línea de vida vertical, nos dice que es la línea flexible que es instalada en forma temporal o permanente suspendido o bajo tensión y sobre la cual puede conectarse un bloqueador de caída de tipo corredizo, ¿sí? Las líneas de vida, cuando no tenemos bloqueadores de tipo corredizo, podemos hacer unas gasas. Por eso se recomienda que sean de cables de acero o de polipropileno, ¿sí? Hay cuerdas de polipropileno que se pueden moldear, se pueden hacer nudos o gasas y ahí nos podemos estar conectados siempre, ¿sí? Es recomendable que siempre que estemos conectados a una gasa o a un punto de anclaje, siempre quede sobre nuestra cabeza, ¿sale? Y al rato vamos a ver por qué, porque tiene su razón. O sea, podemos estar conectados abajo, pero es más peligroso. Al rato les comento por qué. El malacate nos dice que es el dispositivo de ascenso, descenso y tracción que eleva o desciende la plataforma, canastilla o silleta en un sistema suspendido. Digamos que los sistemas suspendidos son como las hamacas que comúnmente se conocen, o los columpios con los que está la gente trabajando, ¿verdad? Para poderlos subir y bajar, hay dos tipos, hay el eléctrico y hay otros que son de manijita, que le va uno dando la vuelta y le va bajando. Es mejor los tipos mecánicos porque esos tienen sensores. Cuando se desnivelan o está bajando más de un lado, se bloquea y ya no deja que siga trabajando. Y con eso siempre tienes que bajar o subir de manera nivelada. Para eso se usan los malacates. La plataforma de trabajo o plataforma de soporte. Nos dice que es la superficie del andamio o plataforma de elevación que soporta a los trabajadores, equipos y herramientas y materiales desde los cuales se realizan las actividades o trabajos en altura. ¿Sí? ¿Sale? Tenemos andamios en donde la plataforma, ¿sí? Cuando son andamios de tipo estructura o ¿cómo se llaman? Multidireccionales, que se llaman, cubren toda la estructura, se puede poner una plataforma a todo alrededor y con sus barandales y ya nos queda nuestra plataforma. Nos dice que la separación máxima que deben de tener los tablones o lo que le pongan de superficie de apoyo a las plataformas, no puede exceder de 2.5 centímetros, ¿sale? Eso tenemos que tenerlo mucho en cuenta. Muchas veces vemos que no tienen plataformas o no tienen tablones adecuados y ponen polines y los dejan súper separados porque ya se les traslapan con nosotros y ya dejamos huecos demasiado grandes donde se nos puede, una persona que no calce muy grande, que no tenga el pie muy grande, pueda meter el pie por ahí. Tenemos que tener mucho cuidado que la máxima abertura que pueda haber entre tablones es de 2.5 centímetros y debe de estar cubierto, ¿sale? El mínimo que deben de tener una plataforma de trabajo, pues de 45 centímetros, así es que tenemos que tener mucho cuidado con eso también. Protección lateral o barandal, dice que es el resguardo dispuesto en forma perimetral de una plataforma de trabajo en las zonas en las que existe riesgo de caída de altura, ¿sí? La norma nos dice que debe tener mínimo 90 centímetros de alto, los barandales, como se ve en la foto de abajo, donde están conformando un andamio. Estamos viendo que tiene su barandal más o menos a los 90 centímetros y tiene un intermedio, ¿verdad? Y también se ve su plataforma de trabajo que está completa en todo el cuerpo del andamio. Así es como debemos de armar o conformar un andamio. Los puntos de anclaje. Dice, es el elemento que posee suficiente resistencia para la fijación de malacates y cables de suspensión, cables de seguridad y otros dispositivos de suspensión, soporte o paro durante una caída, y puede ubicarse e instalarse en los edificios, andamios suspendidos, plataformas de elevación, entre otros,
en los que se realiza un trabajo en altura. Estos puntos de anclaje mínimo deben de resistir 2.500 kilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos, para que puedan conectarse los trabajadores, deben estar lo suficientemente fijos para que la fuerza de la caída o la energía cinética que se produce y la elongación de las cuerdas no los separen, siempre deben de estar fijos en un solo lugar, ya sea en un punto vertical o en un punto horizontal, ¿sale? Los puntos de anclaje es lo que nos va a permitir que la gente resista o se quede colgada nada más sin que caiga hasta abajo, ¿sale? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, señores. Son responsabilidades del patrón contar con las autorizaciones de trabajos de alto riesgo, ¿sí? Todos los trabajos en altura son trabajos de alto riesgo, señores. Todos los que tenemos, los trabajos de alto riesgo después de 1,80 m, tienen que contar con una autorización de trabajo y con la firma del responsable, quién está ejecutando el trabajo y quién es el que está como responsable de seguridad, ¿vale? La gente que está involucrada en los trabajos. Esa es responsabilidad del patrón, otorgárselo cuando le está mandando a realizar alguna actividad o algún trabajo en alturas. Dice, ser supervisados por una persona con conocimientos. El patrón debe designar a una persona, ¿sí? En este caso, el que sea responsable de seguridad o el que tenga mayor experiencia y conozca exactamente los riesgos o esté certificado para trabajar en alturas para estar supervisando la actividad. Dice, evitar que diferentes trabajadores realicen las labores sobre la misma vertical a distintas alturas. No podemos trabajar en la misma, o sea, personas, para que quede claro que es en la misma vertical, una persona a 10 metros y otra a 3, 4, 5 metros en la misma dirección, ¿sale? Siempre tiene que haber un espacio entre una y otra persona para que puedan trabajar, para que si se llega a caer uno, no le caiga al otro, no se lo lleve de corbata. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y eso es responsabilidad del patrón, evitar que los trabajadores trabajen en la misma vertical. Dice, prohibir el acceso a personas ajenas a la zona de trabajo, ¿sale? No todas las personas están capacitadas para poder estar ahí en una zona de trabajo de trabajos en altura. Nuestra área la tendremos que delimitar, ¿verdad? Y las personas que estén ajenas o que quieran entrar a esa zona no van a poder entrar si no tienen una autorización o un permiso del patrón, ¿verdad? Que ya sabemos que es una persona que conoce los riesgos a los cuales se va a enfrentar en esa área de trabajo. Dice, registrar y reportar inmediatamente los daños y desperfectos a los sistemas o equipos para realizar trabajos en altura. Esto es bien importante, señores. Nosotros dentro de nuestras actividades tenemos que de tener una cierta, revisar diario nuestros equipos, ¿sí? Y al revisarlos, pues tenemos que reportar y el patrón tendrá que registrar y hacer esos cambios de esos equipos que están mal, ¿sale? Dice, tener disponibles los registros de las revisiones, los sistemas y equipos para realizar trabajos en altura. La autoridad cuando nos hace una supervisión, siempre nos va a revisar nuestras inspecciones que realizamos a los equipos, ¿sale? Todos los equipos de protección personal, o en este caso, que son para trabajos en altura, tenemos que registrar cuando les hacemos la inspección. Cuando se les hizo la inspección, tenemos que tenerlos designados por un número económico para saber cuál es el equipo que estamos viendo y ver cuándo se revisó, quién fue la persona que lo revisó la última vez y quién utilizando. O si ya es un equipo que se va a desechar, llevar en el registro que ya se desechó por tal situación, ¿sale? Entonces todos esos registros los tenemos que tener disponibles cuando los pida la autoridad. Dice, responsabilidades ahora de los trabajadores, ¿verdad? Así como el patrón tiene sus responsabilidades y es parte de sus responsabilidades proporcionarnos todo el equipo, ¿sí? Y también darnos capacitación, porque tiene que participar en la capacitación proporcionada por el patrón, ¿sí? Nosotros también como trabajadores tenemos que tener el compromiso de participar en esas capacitaciones, ¿sale? Cumplir con las medidas de seguridad. Señores, y las medidas de seguridad se dictan en los análisis de riesgo. Y si no cumplimos con todo lo que está ahí para realizar el trabajo en alturas, pues estamos incumpliendo y nosotros mismos estamos afectándonos.
¿sale? Una de las causales para que el patrón se proteja en dado caso de que nos lleguen a correr es por no cumplir con las medidas de seguridad. Entonces yo los invito a que siempre a cabalidad cumplan con las medidas de seguridad. Dice, dar buen uso, cuidado y mantenimiento del equipo de protección personal, ¿verdad? El equipo de protección personal específico para alturas es un equipo que debe ser propio, ¿sí? O sea, no propio de nosotros, sino que debe ser de uso de una sola persona. ¿Por qué? Porque los equipos los ajustas a tu cuerpo. No cada vez que vas a utilizar un arnés vas a estar teniendo que mover las herrajes y ajustártelo para que te quede bien. Entonces, debe ser de uso individual y por lo tanto debe uno darle un buen uso, cuidado y mantenimiento. Ver la ficha técnica del proveedor o del fabricante. ¿Sí? Nos va a decir cómo lo tenemos que resguardar. Cuando no esté en uso, cómo, dónde lo tenemos que hacer. Lo tenemos que tener colgado, lo tenemos que tener en un anaquel, si lo podemos tener en su bolsa, ¿sí, verdad? Ahí nos va a decir todos los cuidados que debemos de tener para un buen uso de ese equipo. ¿Sale? Y también poderlo reportar, darle el mantenimiento y poderlo reportar cuando en su momento, pues también ya no esté en condiciones de que lo podamos utilizar. ¿Sale? Dice, utilizar el equipo de protección personal, sistemas y equipos para trabajos en alturas en base a los riesgos a los que se está expuesto, ¿sí? No en todos los trabajos vamos a usar el mismo equipo, ¿verdad? ¿Sale? En algunas ocasiones usaremos arneses, en algunas ocasiones usaremos una canastilla, en otras ocasiones utilicemos una escalera, ¿sí? En cada una de ellas vamos a tener que tener un equipo de protección personal adecuado a los trabajos, a los riesgos a los que estamos expuestos, ¿sí? Tal vez en un momento dado, si voy a trabajar a 3 metros de altura en una escalera, pues el arnés no va a tener dónde engancharlo, ¿verdad? Y tendré que usar un cinturón de posicionamiento. Entonces, allí es otro equipo de protección que tenemos que tener, ¿sale? Dice, informar al patrón cuando las condiciones del equipo de protección personal no estén en condiciones de ser utilizados, ¿sale? Si se fijan ahí, por ejemplo, en las fotos del lado derecho, en las dos de abajo, vemos a un supervisor revisando las condiciones del arnés. Ahí se identificó que el arnés pues ya tenía ciertos daños, ¿verdad? Por soldaduras. Estaban usando los soldadores y las mismas chispas de la soldadura ya habían afectado las líneas del arnés. Estos arneses ya no podían seguir siendo utilizados, entonces se destruyeron, ¿sale? Cuando ya un equipo de protección personal específico, como es un arnés, ya no está en condiciones de ser utilizado, se destruye. ¿Por qué? Para evitar que alguna otra persona que no sepa lo utilice y pueda causarse una lesión. Sistemas y equipos para trabajar en alturas, ¿sale? Sistemas y equipos tenemos las escaleras, los andamios y como equipos el equipo de protección personal contra caídas, que es el específico, ¿sale? Tenemos varios tipos de escaleras. La escala móvil, la escalera portátil, la escalera de mano, como las conocemos normalmente, pues tenemos de varios tipos. Hay de extensión, hay fijas, hay de abatibles o de ¿cómo se llama? Como lo se llama, o de tijera, que las conocemos, ¿sí? Y deben de tener ciertas características, ¿sí? Dice que es el aparato portátil que consiste en dos piezas paralelas unidas a intervalos por travesaños y sirve para subir o bajar de una persona de un nivel a otro, ¿sale? La norma nos dice que las escaleras deben de tener ciertas dimensiones, ¿sale? Mínimo deben de tener 60 centímetros de ancho, los peldaños deben de estar más o menos entre 25 y 30 centímetros de separación y tener más o menos 13 centímetros de ancho cada uno de los peldaños. Esas son las dimensiones ideales de una escalera, ¿sale? Esos nos van a determinar si es un buen equipo o no. Las escaleras hechizas pues no se utilizan, ¿no? Entonces, más adelante los vamos a ver, pero estas son, ¿sale? Y tenemos que tener ciertas consideraciones cuando se utiliza una escalera, ¿sale? Aquí están. Las escaleras antes y durante su uso. Dice, deberán ser revisadas antes de cada uso y retirar las que tengan defectos que afecten su uso seguro. Permanecer libres de grasa o aceite en sus peldaños y ser almacenadas en un lugar donde no estén expuestas a elementos de intemperie
que puedan dañarlas, como el sol y la lluvia. ¿Sale? Debemos de colocarlas y revisarlas, o sea, tenemos que verlas y utilizarlas para cada uno, depende de la actividad que estemos realizando, es la escalera o tipo de escalera que vamos a utilizar, ¿sale? No vamos a utilizar para trabajos eléctricos una escalera metálica porque nos puede causar un arco, porque si estamos trabajando con electricidad, tendremos que ver para qué tipo de trabajo las vamos a utilizar, ¿sale? Tenemos que leer la ficha técnica que tiene la escalera. Todas las escaleras en la parte lateral tienen una ficha de seguridad donde nos dice la carga máxima que soporta, ¿sí? De peso, ¿sale? Para qué tipo de trabajo la podemos utilizar y la fecha de elaboración, los daños, si tiene daños, qué hacer con ella, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa visión que antes de utilizar una escalera, primero la revisemos. Nos dice que deben de estar extendidas por lo menos 90 centímetros o 3 escalones sobre el punto de apoyo o el borde de la superficie a donde se asciende, ¿sí? Las escaleras, para utilizar una escalera correctamente, tenemos que llevar una relación de 4:1 en su inclinación. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, voy a subir 4 metros, mínimo debo retirar la escalera 1 metro de altura. Y sobre el punto de apoyo, o la parte donde hasta donde voy a subir y voy a descender, tengo que dejar 90 centímetros o 3 escalones, ¿sale? Esa es la distancia correcta. ¿Para qué? Para que tenga yo la suficiente altura para cuando llego estar todavía apoyado de la escalera y poder bajarme o descender de la escalera hacia el punto donde voy a trabajar, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, es la relación de 4:1. Si voy a subir 6 metros, tendré que retirar la escalera 1,5 metros y así sucesivamente, ¿sale? Tenemos que tener mucho cuidado y tener esa consideración. Dice que deben estar equipadas con bases antiderrapantes, ¿sí? Siempre es importante que tengamos y que revisemos esas bases antiderrapantes. Muchas veces ya las escaleras están tan usadas que esas bases antiderrapantes ya están peladas o ya están rozando con el metal o el soporte de la escalera, ¿verdad? Entonces, tienen que estar en condiciones siempre de operabilidad. Dice, no deben someterse a cargas que excedan la máxima establecida por el fabricante, como se los dije. ¿Cómo vamos a ver esto? En la ficha técnica que viene impresa en una etiqueta lateral que tiene la escalera, ¿sí? No deben usarse simultáneamente por más de una persona, ¿sale? No podemos 2 personas subir al mismo tiempo o estar utilizando la escalera. Hasta que no descienda una, tendrá que utilizarla el otro. Hasta que no desembarque uno, tendrá que usarlo el otro. Eso es bien importante. No pueden estar 2 personas trabajando en la misma escalera. Lo vimos, nos dice lo mismo que vimos con las líneas de vida, ¿verdad? En la misma vertical no podemos estar trabajando 2 personas. Aquí aplica lo mismo. Dice, te debes sujetar la escalera a un punto de apoyo. Esto es bien importante. Hay ocasiones que no tenemos quien nos esté ayudando a sujetar la escalera. Lo ideal sería que siempre tuviéramos una persona que cuando estamos subiendo nos esté deteniendo la escalera y nos esté apoyando en lo que subimos, ¿verdad? Y ya hasta que vamos a bajar otra vez nos estén deteniendo la escalera y podamos bajar. Pero por eso se recomienda que ya una vez que subiste la escalera, ya te ayudaron a subir, entonces ahora sí busques un punto fijo para poder sujetar la escalera y no tengas problemas que se desplace hacia un lado o hacia el otro. Dice, no deben ser utilizadas como plataformas, tarimas o para cualquier otro propósito para el cual no están diseñadas. No se deben colocar sobre bases inestables para alcanzar alturas mayores en superficies inclinadas, a menos de que estén equipadas para ese tipo de superficies. ¿Sale? Aquí tenemos 3 ejemplos. En el primer ejemplo, en el lado izquierdo, vemos que las personas no alcanzaban a subir hasta las traves de un PIB, y utilizaron un andamio con una plataforma para poder hacer que la escalera llegara, ¿sí? En esta ocasión, antes de que usaran esto, los habíamos visto que estaban haciendo esta misma maniobra, pero sobre la caja de una pick-up, estaban haciendo eso. Les hicimos un reporte preventivo diciéndoles que no podían hacer esa actividad y lo que se les hizo más fácil fue llegar y poner un andamio, una plataforma así. Volvimos a regresar con ellos, ¿sí?
que después de seguir nuestro recorrido, volvimos a regresar con ellos y vimos que estaban trabajando así, les volvimos a parar la actividad. ¿Y qué fue lo que trajeron? Una plataforma de elevación para poder llegar a donde estaban. En la foto del medio encontramos a algunos compañeros que estaban dándole mantenimiento al señalamiento vertical. Ellos en el área donde estaban, pues la escalera no les llegaba sobre la inclinación que tenía el talud, no llegaban y a ellos se les hizo fácil, pues, atravesar la escalera en el camión, sentarse ellos haciendo contrapeso para que no se volteara y el otro compañero ahí arriba haciendo su mantenimiento del tablero, ¿verdad? O del señalamiento, ¿sale? Es también una práctica que no era la correcta. Estando ahí con ellos, analizando y viendo la problemática, pudimos ofrecerle una mejor forma de cómo pudieran realizar el trabajo. En la otra, del lado derecho, vemos a un compañero de mantenimiento realizando trabajo sobre una escalera de tijera o abatible. ¿Sí? Nos dice la norma que pues debemos utilizar o dejar cuando menos 90 centímetros antes del punto más alto de la escalera, ¿verdad? ¿Para qué? Para que siempre tengamos 3 puntos de apoyo. Esa es la razón. Si no tenemos los 90 centímetros, vamos a tener nuestros pies, una de nuestras manos y con otra trabajando, o en un momento dado, si necesito usar las dos manos, con un cinturón de posicionamiento, voy a sujetarme de la escalera y poder trabajar con mis dos manos, para que no haya problema de que yo haga sobreextensiones que pueden evitar que ahora que se desbalancee la escalera, yo pueda caer. Aquí el compañero estaba, como no llegaba, se subió hasta lo más alto de la escalera, al punto más alto, ¿sí? Cuando es súper riesgoso eso que estaba haciendo, ¿sale? Ahí con cualquier movimiento o una sobreextensión, se desestabiliza la escalera y lo más seguro es que se hubiera accidentado. Afortunadamente llegamos, corregimos la acción y hicimos que trajera una escalera más grande para que pudiera llegar hasta ese punto donde estaba trabajando. Nos dice que jamás debemos utilizar escaleras metálicas para el desarrollo de trabajos eléctricos o dentro de sus estaciones eléctricas. ¿Esto por qué es? Porque, recuerden lo que les dije, el metal es conductor de electricidad y si estamos trabajando con electricidad podemos hacer un arco y podemos hacer que en el mejor de los casos nada más que nos dé un toque, pero hasta en un momento dado podemos hasta electrocutarnos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que en trabajos eléctricos no utilicemos escaleras metálicas, ¿vale? ¿Cómo vamos a utilizar? Se utiliza la escalera adecuada de acuerdo a la altura de trabajo que vaya a realizar, ya sea escalera de extensión o escalera de tijera, ¿verdad? ¿Sale? Como se los comenté, ahí nos está marcando la relación de 4 a 1, ¿sí? 4x es la distancia del punto de apoyo y la extensión o la separación de la pared nos está marcando un punto, un X nada más, ¿verdad? Es en el dibujo de abajo del lado izquierdo. Si tenemos que utilizar una escalera para poder llegar a una pared más alta, pues nada más tenemos una de 4 metros o de menor altura, recuerden, nada más vamos a poder trabajar 3 peldaños antes de llegar, o más bien 4 peldaños antes, porque tenemos que dejar 3 fijos, ¿vale? Para poder laborar en la escalera. La norma nos dice también que después de 3.5 metros de altura, debemos de usar un arnés o un equipo que nos ayude a mantenernos en la escalera, ¿verdad? A 3.5 no, un arnés sobre la cabeza no me lo puedo poner, entonces tendremos que utilizar un cinturón de posicionamiento para poder medio sujetar a la escalera. Es similar a lo que se ve con los trabajos que hacen la gente de la comisión cuando están subidos en un poste y están trabajando y utilizando sus dos manos. Sus pies están apoyados sobre los soportes en el poste o las escaleras de grapas que tienen, ¿sí? Y ellos con una bandola, un cinturón de posicionamiento, están sujetos y pueden trabajar y pueden maniobrar. Lo mismo se puede hacer en una escalera. Aquí nos dice, nos da unos ejemplos de cuál es la manera correcta de poner una escalera o trabajar en altura en un área donde tenemos tránsito vehicular, ¿verdad? La primera, si se fijan, la que tiene la X, pues el trabajador nada más puso la escalera y no se fija, la gente al circular no se fija echándose de reversa, le pega la escalera y puede caer. Entonces lo correcto sería delimitar nuestra área de trabajo, ¿sí? Para que cualquier usuario o cualquier persona que pase o circule por el lugar sepa que estamos trabajando ahí y no vaya a golpear nuestros equipos.
escaleras hechizas, es muy común ver las escaleras hechizas, no tanto en nuestros trabajos, pero sí cuando contratamos empresas para hacer trabajos de conservación o de pintura en los PIBs y todo eso en los muros de los PIBs, encontramos que muchas veces llevan sus escaleras hechizas o de madera, ¿verdad? En este caso tenemos ahí unos que con varilla y unos marcos, hicieron escaleras y los teníamos trabajando a muy alta, fácil eran como 4 metros a los que estaban trabajando, ¿sale? Es bien importante que las escaleras hechizas no están permitidas para trabajos en altura, ¿sí? No nos funcionan porque no nos dan el soporte que deben de tener. Aparte que las empatan y todo eso, las escaleras no pueden estar empatadas ni nada, entonces tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Esas, si las vemos, si estamos realizando algún trabajo de supervisión o vemos que hay gente que está utilizándola, pues invitar a los compañeros que no las utilicen. Eso es una mala práctica que no debemos de tener. Listo. Andamio. Nos dice que es cualquier plataforma con elementos de estructura, soporte y anclaje elevada en forma temporal y que es utilizada o empleada para realizar trabajos en altura. ¿Sale? Los andamios pueden ser soportados o suspendidos. Algunos ejemplos de ellos, por ejemplo, de los suspendidos, son de un punto, de 2 puntos o de varios puntos. De un punto, pues son los columpios que se utilizan, la gente sobre todo que anda haciendo limpieza de vidrios y todo eso, que andan en un columpio, ¿verdad? Es de un punto. De 2 puntos puede ser una hamaca, como normalmente se conoce, que tiene sus 2 malacates, ya sean mecánicos o manuales, y están en los extremos y con eso suben y bajan. Son de 2 puntos. O andamios tipo torre o estructura, que son los que normalmente conocemos, que se utilizan en todos lados, ¿verdad? De ese tipo hay varios modelos que ahorita un poquito más adelante los vamos a ver. Nos dice que tenemos que considerar también en los andamios tipo torre o estructura, en los andamios suspendidos o en las plataformas de elevación, instalación, operación y mantenimiento. ¿Esto en base a qué? Pues al fabricante, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Antes de usar cualquier uno de esos, tenemos que ver la instalación, la operación y su mantenimiento que nos dicta el fabricante. Los andamios tipo torre o estructura, pues tenemos de varios tipos, ¿verdad? Nos dice que son elementos estructurales que se van armando de acuerdo a las necesidades. Estos pueden ser multidireccionales o fijos, ¿sale? Los multidireccionales se utilizan sobre todo cuando tenemos que trabajar en una misma estructura y con él se rodea toda la estructura y pueden subir, pueden estar bajando o llegar al nivel donde están elaborando, ¿sale? Esos son los más recomendables, son los más caros para cuando se rentan y todo, pero son los más recomendables. Nos dice las recomendaciones para el uso de los andamios, ¿verdad? Dice que es instalar y ensamblar el andamio mediante el procedimiento que para tales fines se haya elaborado de conformidad con las instrucciones del fabricante y únicamente por personal capacitado y autorizado por el patrón para este fin. Es bien importante que cuando estamos armando un andamio, siempre todos los coples, pernos, tijeras, cuerpos del mismo andamio, las plataformas, todos sean de acuerdo a las recomendaciones para su uso. Muchas veces las prisas y todo eso, porque ya están tan usados los andamios, ya no tienen pernos, ya no tienen los coples, ahí nomás los tienen volando, los amarran con alambres, los meten en una varilla. No, señores, ahí es nuestra seguridad. Tenemos que, si nos queremos a nosotros mismos, tenemos que ver que el andamio esté armado o conformado como realmente el fabricante lo diseñó, ¿sale? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice, contar con escaleras internas o en el mismo cuerpo, ¿sale? Eso es bien importante. La escalera interna siempre debe de estar por dentro, ¿vale? Para que podamos accesar al andamio, siempre tiene que estar por dentro. Si la tenemos en el mismo cuerpo del andamio, son laterales, están de manera lateral y tenemos que subir a él por adentro del andamio, nunca por fuera, ¿sale? Siempre va a ser por dentro. Dice, contar con plataformas en buenas condiciones de mínimo 45 centímetros de ancho y un rodapié de 15 centímetros de alto, ¿sale? Como se los dije hace un rato, las plataformas de trabajo mínimo tienen que tener 45 centímetros. Si no son de una sola pieza y vienen 2 piezas,
La separación que puede haber máxima entre cada una de las piezas van a ser 2 centímetros, ¿sale? Y nuestro rodapié, que es a todo alrededor para evitar si se nos cae algo, caiga hasta el piso y pueda lastimar a alguien que esté abajo, ¿sí? Debe tener cuando menos 15 centímetros de alto que sobresalga de la plataforma, ¿sale? Entonces tengo mi plataforma, debo tener mis 15 centímetros de alto para mi rodapié y evitar que caigan las cosas, ¿sale? No acumular demasiada carga o personas en un mismo punto. Dice, sujetar o ventear cuando exceda más de 4 metros de altura y contar con descanso mínimo cada 6 metros. ¿Sale? Sujetar y ventear cuando se exceda más de 4 metros. Eso es bien importante. ¿Sale? Se llaman arrostramientos o venteos o sujetarlo. ¿Sale? Si ya voy a poner más de 2 o 3 cuerpos, ahí tendré que tener líneas o tensores que sujeten mi andamio para que no tenga oscilaciones, ¿sale? Entonces tenemos que tenerlo bien fijo siempre y tenemos que buscar los mejores lugares para poderlo sujetar, ¿sale? Igual, si vamos a trabajar a mucha altura, cada 6 metros mínimo tenemos que tener un descanso. Hay ocasiones que los andamios de estructura, como el que se ve de la imagen de abajo, ¿sí? Cada 6 metros, pues no tengo dónde poner un descanso. ¿Qué hacemos con esto? Intercalamos las escaleras. ¿Para qué? Cada determinado número de cuerpos, cada 3 cuerpos, cambiamos la escalera de lugar y ahí ponemos una plataforma para que la gente tenga que desembarcar ahí, descanse, se pase a la otra escalera y pueda seguir subiendo hacia el otro lado. Y si es más hacia arriba, igual, la misma situación. Se vuelven a invertir las escaleras para que vayan en zigzag y subiendo y teniendo sus descansos, ¿sale? Hasta llegar a la parte más alta. Dice que no remuevas las tablas u otras partes del andamio, ¿sale? Cuando estemos trabajando en él, si ya está armado nuestro andamio y me estorba, no lo puedo remover. Mejor nos bajamos, y si tenemos que recorrerlo o hacer alguna otra cosa, lo modificamos, hacemos las modificaciones. Nunca, cuando ya estemos trabajando ahí, tratar de adecuar las cosas o movernos. En un momento dado hay andamios que tienen la facilidad de que se les ponen ruedas y se pueden recorrer. Nunca los recorran con gente arriba, ¿sale? Siempre tienen, para poderlo recorrer, las personas tienen que bajarse y entonces sí ya lo podré recorrer. Dice, no deposite violentamente peso sobre los andamios, podrán dañarse o desequilibrarse, ¿sí? Es bien importante eso, porque muchas veces por otro medio nos llegan, nos suministran algún equipo o algo que vamos a instalar o algo que vamos a cambiar y no se fija el operador o el maniobrista y los azota sobre la plataforma. Si no está bien hecha la plataforma, si no está con esa capacidad de resistencia o ya está muy usada, puede llegarse a vencer y puede hacer que nosotros caigamos junto con las cosas, ¿vale? Dice, no salte ni corra, tampoco arroje ninguna clase de materiales desde los andamios. Toda nuestra herramienta y todo cuando estamos trabajando ahí, pues es un área de trabajo, no es un área de juego. No tenemos por qué saltar, ni correr, ni estar arrojando cosas. De hecho, nuestra herramienta deberíamos de tenerla sujetada a una línea y a nuestro cinturón, ¿sale? Por si se nos llega a caer, aunque tengamos el rodapié, pues ya se gana el rodapié, pero si no tenemos rodapié, se nos puede ir hasta abajo. Entonces es lo mejor, lo ideal, como una recomendación es sujetar con una piola o algo, una línea, nuestra herramienta que estemos utilizando, pues si nos llega a resbalar o caer, siempre la tengamos con nosotros, ¿sale? Mantener nuestras superficies niveladas y cuando estas no lo estén, emplear los medios de aplomado, estabilización y nivelación indicados por el fabricante. Es muy común y lo han visto, y sobre todo en obras pequeñas o medianas, ¿sí? O cuando están trabajando en alguna otra actividad, que la gente no usa las patas niveladoras o las bases niveladoras que tiene el andamio, que a veces son tornillos sin fin que se les gira y se van nivelando y se van dejando que estén bien estabilizados. Muchos acostumbran poner o polines o pedazos de ladrillo o hundirlos en la tierra, ¿verdad? Para nivelarlos. No, señores, tenemos que usar las bases niveladoras. Hay bases niveladoras fijas, hay bases fijas y hay bases niveladoras para cuando el terreno no es llano completamente o no es horizontal completamente. Entonces tenemos que utilizarlo, las bases de acuerdo al piso o al área donde estemos trabajando. Cercamientos verticales.
El cercamiento vertical no es otra cosa más que cuando estamos trabajando en varias alturas, tratar de evitar tener exposición hacia el vacío de las personas que estén laborando en esa área. ¿Cómo nos vamos a poner a proteger eso? Pues con barandales, ¿sale? Nuestros barandales van a ser bien importantes cuando estamos trabajando a diferentes alturas o en diferentes áreas de trabajo, cuando estamos con muchos andamios multidireccionales, ¿sí? Y estamos protegiendo todo un área. Con nuestros barandales nos vamos a proteger para tener o evitar la exposición o riesgo de caída al vacío. La protección del contorno, como dice el rodapiés, que es lo que digo. Siempre el rodapiés es bien importante que siempre que estemos trabajando en algún andamio tengamos que tener una plataforma de elevación, nuestro rodapié, para evitar que nos caigan los materiales o equipos hacia otro nivel. ¿Vale? Aquí hay unas malas prácticas de trabajos en altura, ¿verdad? Cuando no usamos las cosas de manera como debe de ser. ¿Sale? Tenemos que tener mucho cuidado de usar las cosas o para cuáles fueron hechos o utilizar o buscar los equipos para el trabajo que voy a utilizar. Recuerden que, como lo vimos al principio, dentro de las responsabilidades del patrón, es proporcionarnos los elementos o los equipos para poder realizar nuestra actividad. ¿Sale? Pues tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahí hay unos ejemplos que sí dejan mucho que desear en trabajos, ¿vale? Algunos que hemos detectado aquí nosotros y otros que, bueno, saqué las imágenes o bajé las imágenes. Y es otro ejemplo de andamios muy mal conformados, todos chuecos, sin venteos. Si se fijan, por ejemplo, el andamio del centro, el último cuerpo, aunque la persona tiene su arnés ahí sujeto, si se llega a caer, pues esa parte de andamio está sobre unos polines, ni siquiera está anclada a ningún lado, ni está sujeta a nada, o sea, tiene su arnés, qué bueno que usa su arnés, pero si se llega a caer, se va a ir con todo y el andamio, ¿sale? El otro, todos les faltan tijeras, ahí se ve que no tienen ni pernos, por la forma de que están todos chuecos, ¿sí? No tienen ni pernos ni nada. Es otra vista de esa misma imagen que tomé, ¿sí? Reví los actos inseguros y las condiciones inseguras que se están generando ahí. Si se fijan, por ejemplo, del lado izquierdo, en el andamio rojo, donde están trabajando las dos personas, hay uno que está trabajando hasta por fuera del andamio, con su arnés, pero no está conectado a nada, no está anclado a ningún lado. Está prácticamente ahí a punto de irse al vacío y sin que nada, si se llega a caer, no hay nada que lo pueda proteger o pueda detener. Que yo siento que así como están esos andamios, llegar a caer y aunque estuviera anclado, se iba a llevar el corbata hacia el que está arriba. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí es un ejemplo de todo lo que no se debe de hacer para armar un andamio. ¿Sale? Para las plataformas de elevación, como les comenté, se acuerdan de donde estábamos viendo lo de la escalera, donde estaban unas personas trabajando sobre una tarima y un andamio, una plataforma, y luego ahí subieron la escalera. Les había comentado que anteriormente los habíamos visto sobre una pick-up. Pues ya después de que le hicimos 2 paros de actividades sobre esa actividad, pues ya trajeron una plataforma de elevación donde ya de manera segura se eliminó el riesgo que tenían de caída, ¿sí? Bueno, no se eliminó, se minimizó, porque el riesgo sigue existiendo. Si se llega a voltear ese equipo, también seguimos teniendo el riesgo de caída, pero sí se minimizó, ¿sale? Entonces, eso es lo ideal. Los análisis de riesgo, las observaciones que se hacen es precisamente para disminuir el riesgo. Si se puede eliminar, pues qué mejor, pero si no, cuando menos disminuirlo y tenga menos daño, pueda producirse menos daño tanto a su integridad física de los trabajadores como a los materiales y equipos con los que se está trabajando. ¿Sale? Hay otro trabajo ahí, de un trabajo en Canastilla, están verificando una torre donde están las cámaras, ¿sí? Donde está la persona correctamente en una canastilla de elevación, con sus barandales, su arnés puesto, conectado anclado con su arnés, porque aunque estemos en la canastilla tenemos que estar conectados. Y un ejemplo de lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Hay una persona que estaba realizando trabajos en altura sobre la cubeta o el bote de una retroexcavadora, ¿verdad? Y lo vemos subido, y cuando pasamos el ruido de supervisión, lo observamos, pues que paramos la actividad hasta que no trajeran su equipo o lo hicieran de una manera más segura esa actividad.
Los arneses de cuerpo completo. Nos dice que es el equipo de protección personal que se ajusta al torso y muslos del usuario y que se emplea principalmente en los sistemas de tensión contra caídas para soportar el usuario. Estos están conformados por la línea de vida, ¿sí? Bueno, las vimos, las líneas de vida, hace un ratito ya las vimos. Bandas flexibles, ¿sí? Hebillas, tenemos hebillas, pueden ser así o pueden ser de este tipo, con hebillas. Mecanismos de ajuste. Tenemos mecanismos de ajuste tanto para arriba y para abajo. A ver. Los mecanismos de ajuste, ¿vale? Herrajes y anillos metálicos. Anillos metálicos es el de estos que cabe en la espalda, ¿vale? Con nuestros herrajes. Lo podemos tener o estar sujetos, ¿vale? Estas son las partes que componen un arnés. Ahora viene algo padre, ¿sí? ¿Cuándo nos va a funcionar o cuándo nos va a servir un arnés? Nos dice la norma que después de 1,80 m, pues tenemos que utilizar un sistema, un dispositivo para la prevención de las caídas. Si tomamos en cuenta que después de 1,80 ya debo usar un arnés, pues este no me va a proteger o va a limitar el que me caiga. Y lo vamos a ver por qué. ¿Sí? Nos dice que para calcular la caída libre o la distancia que debemos de tener para utilizar o que nuestro arnés funcione, debemos de tomar en cuenta estos puntos. Nuestro punto de anclaje debe estar cuando menos 20 centímetros arriba de nuestro peso. ¿Vale? Si tengo 20 centímetros arriba de mi casa, mi caída libre va a ser menor que si lo tengo yo a la mitad de mi cuerpo, a la altura de mi cuerpo, o abajo de mí. Mientras más abajo lo tenga el punto de anclaje, mi distancia de caída libre va a ser mayor y sobre todo, ¿y qué va a pasar? La energía cinética, como lo vimos hace un rato, la velocidad va a aumentar y va a ser más fuerte el golpe a la hora de que trabaje el amortiguador. ¿Vale? Entonces, se recomienda que nuestro punto de anclaje sea mínimo 20 centímetros arriba de nuestra cabeza. ¿Para qué? Para que cuando la distancia de caída libre sea menor. Después, tenemos la caída libre. La estatura más o menos del mexicano, el mexicano se está entre 1,65, 1,75, entonces más o menos en promedio es 1,70 la altura del promedio de los mexicanos. Nuestras líneas de vida varía de acuerdo al proveedor, pero normalmente tienen 1,20 m. ¿Sale? La línea de vida. ¿Sale? Estamos hablando que ya tenemos 20 centímetros del punto de anclaje, 1,70 de la altura de la persona, ¿sí? Más 1,20 de la línea de vida y la línea de vida normalmente, el amortiguador cuando se extiende, de acuerdo al proveedor, en este caso de 80 centímetros, ¿vale? Entonces estamos hablando que ya tenemos 20 del punto de anclaje, 1,70 de estatura de la persona, 1,20 de la línea de vida y 80 del amortiguador, y nos dice que debemos de tener un factor de seguridad, ¿sí? El factor de seguridad debe de ser de más o menos 50 centímetros, vamos a sacarle en 50 centímetros. Eso nos da una distancia de 4,40 metros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a 1,80 el amortiguador, ¿cómo se llama este? El arnés no me va a servir, ¿verdad? Entonces tengo que buscar un dispositivo, un mecanismo que me ayude a eliminar ese riesgo que tengo de caída. Y es cuando les digo que no sean daños, debemos de poner nuestros amortiguadores. Vamos a suponer entonces, nosotros ahora,
que sí tenemos esa distancia y que tenemos todos lo ideal para poder utilizar un arnés de seguridad. Ahí sí vamos a tener que tomar en consideración esos 4.50 metros, ¿sale? Para poder calcular tanto el punto de anclaje, la distancia de la caída libre, la distancia de desaceleración, el cambio del anillo, porque el arnés no lo tenemos bien sujeto, o sea, tiene que tener una cierta tolerancia y esa tolerancia nos va a hacer que se nos suba un poquito. Y la altura del anillo D y el factor de seguridad, eso tenemos que considerar más o menos 4.50 metros para tener y nos sirva un arnés de seguridad. ¿Vale? Eso es muy importante. Otra cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta es que siempre tenemos que fijarnos en las fichas técnicas del proveedor, ¿sí? Y tener un ajuste correcto de nuestro arnés, ¿sale? Nuestro arnés, lo máximo que nos debe de caber en nuestra mano en el pecho, cuando nos lo ajustamos el pecho, la banda del pecho, es 1/4 de nuestra mano, es lo que debemos de tener de holgura en nuestro arnés en la parte del pecho. En las piernas tenemos que sujetarlo en la altura de nuestras ingles, ¿sí? Y lo más que puede cabernos es nuestra mano sobre la hebilla. Abajo, entre la hebilla, perdón. En nuestra pierna es nuestra mano, es lo más que debe de caber. Tenemos que tener mucho cuidado. Si los tenemos o flojos o muy ajustados, nos pueden causar una lesión irreversible cuando tenemos o sufrimos una caída. Eso es muy importante que tengan en cuenta. Nos dice que el sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura es obligatorio en bordes de azoteas, terrazas, miradores, galerías o estructuras fijas elevadas, al igual que en las aberturas de perforaciones, pozos, cubos, túneles verticales, donde no sea posible la colocación de barreras fijas o protecciones laterales o perimetrales, o no se empleen sistemas personales de restricción. Aquí está algo más o menos de lo que les comenté. ¿Sí? Acuérdense, les dije, si el arnés no me va a funcionar donde voy a trabajar, pues debo de tener barreras fijas o protecciones. ¿Sí? ¿Qué es esta? Pues nuestro encerramiento o nuestros barandales y todo eso para poder estar trabajando de manera segura. ¿Vale? Y los vamos a usar. Ahí tenemos un ejemplo de trabajos en las estructuras. Ustedes muchas veces tienen que estar subiendo, hacer mantenimiento, dar mantenimiento a los sectores de las placas, como se les dije al principio, a sistemas que tienen instalados en esas estructuras de las plazas de cobro. Entonces, cuando suban ahí, es importante que siempre lleven su arnés de seguridad. ¿Para qué? Para que vayan anclados. Se les pide de línea doble, aquí es donde viene la razón, y no una fija, para que siempre estén anclados a un punto, ¿sí? Siempre tengan un punto fijo de anclaje. Si se van a cambiar de lugar, están anclados de un lado, desconectan uno, se conectan al otro lado, se desconectan, se le llama paso de chango, ¿sí, verdad? Entonces vamos conectándonos. Estoy conectado aquí, me desconecto de este lado y hasta que no me enganchen el otro, no desconecto este y me voy al otro, me voy al otro. Y así hasta llegar al punto donde voy a trabajar, ¿sí? Es bien importante eso, porque si nada más llevo uno, ¿qué pasa si me tengo que desenganchar y estarme agarrando con las manos de otro lado para poderme enganchar el otro? Si traigo herramientas o traigo equipos, pues ya va a ser más complicado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener línea doble para evitar esos problemas. Dice, estructuras fijas elevadas donde no sea posible la aplicación de redes de seguridad. Andar por torre o estructuras a más de 3.5 metros. ¿Sale? Andamos suspendidos o plataformas de elevación, escaleras de mano de más de 3.5 metros del nivel de referencia. Eso les comenté cuando estábamos en las escaleras. 3.5 metros. Sí nos va a ayudar a 3.5 metros, pero recuerden, si consideramos el factor ¿cómo se llama? De seguridad y todo eso, de la caída libre, de una caída, pues estamos mínimo 4.50. Entonces tenemos que ver de qué manera disminuir o minimizar los riesgos o tener líneas de vida más cortas. ¿Sí? En este caso, esta, por ejemplo, esta no tiene el 1.20 que normalmente tienen todas.
Esa tiene 80 centímetros. Entonces esta sí nos ayudaría en una escalera así. Entonces, tenemos que buscar, por eso les decía que es bien importante, de acuerdo a la actividad que vamos a realizar, elegir o designar el equipo de protección personal o el arnés que vamos a utilizar o la línea de vida para el trabajo que puede desarrollar. Hay arneses que no tienen soporte laterales, herrajes laterales, nada más son para un solo punto, que es atrás. Cuando tenemos de 3 puntos, pues nos sirve más porque nos podemos poner una bandola y estar sujetos de la bandola. Y ya vamos a tener una mejor sujeción o poder trabajar más libremente, ¿verdad? Se fijan ahí, por ejemplo, les dije, bueno, ahí tenemos el ejemplo del lado derecho donde está un compañero trabajando unas estructuras, ¿sí? Está con su arnés, bien, con sus 2 líneas de vida, y por el ancho o grueso de la tubería que tiene ahí, donde, o de la estructura donde está trabajando, el arnés de ganchos grandes es fácil que se pueda enganchar ahí. Si tuviera ganchos pequeños, pues nunca se iba a poder, y en lo que están amarrando ¿cómo se llama? Envolviendo el tubo con el arnés, con la línea de vida y enganchándose, pierden más tiempo y es más inseguro en lo que están haciendo el ganga. Pues con los anillos grandes pueden trasladarse de un lugar a otro. Abajo se ve un compañero que está realizando trabajos ahí en unos baños, en la construcción de unos baños, pero los andamios bien mal y a la altura que estaba trabajando, pues sí tendría que haber tenido un arnés o un sistema de restricción o un andamio bien conformado para poder realizar esa actividad. Otras de las consideraciones que debemos tomar en cuenta es asegurarnos en el buen estado del equipo de protección personal, no modificar el equipo en su instalación, seleccionar siempre el punto de anclaje rígido, reemplazar todo arnés que haya experimentado una caída de esfuerzo o cuando se dude de su buen estado y utilizar todo el equipo mientras desarrolla la tarea. Aquí nos tocó ver trabajando a una persona, están colocando la malla en un talud, ¿sí? Trabajos estaban preparando las mallas, y estaba subido sobre el talud a unos, ¿qué les gusta? Unos 20 metros, cuando menos, de altura, y lo vi que traía su arnés, pero yo lo vi raro, entonces le pedí que se bajara, y cuando lo bajo, veo que esta era su línea de vida, ¿sí? Fijan en la foto de abajo. El arnés, para empezar, lo tenía todo chueco, estaba mal ajustado, todo flojo. Si se fijan, el anillo en D debe de quedar entre nuestros omóplatos, ¿sí? En el centro de nuestros omóplatos, ahí debe quedar, y yo lo tenía hasta de lado. Y luego la línea de vida era un lazo ahí medio amarrado al anillo en D, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, señores. No podemos arriesgarnos de estar utilizando los equipos de manera incorrecta. Por eso les dije, siempre tenemos que ver y asegurarnos del buen estado del equipo. Y si no lo tenemos, nos deben de proporcionar. No podemos improvisar en este espacio. Es nuestra vida la que está en peligro, la que está en riesgo, cuando estamos realizando un trabajo sin las condiciones de seguridad. ¿Vale? Tenemos que seleccionar siempre el punto de anclaje. Nuestro punto de anclaje, cuando ya los comenté hace un rato, deben de soportar mínimo 2.000 kilos, 2.500 kilos. Entonces, debe ser un punto de anclaje lo suficientemente rígido para soportarnos una caída. ¿Vale? La fuerza cinética con la caída y el calón que nos va a dar cuando frenemos va a hacer que ejerza una fuerza mayor a nuestro propio peso. ¿Vale? Reemplazar los arneses cuando hayan experimentado caídas o esfuerzos. Cuando ya sufrimos una caída y un arnés lo utilizamos en esta caída, o tanto la línea de vida como el arnés se tienen que desechar. Hay arneses que tienen posturas en la parte de frente. Esto no lo tiene así, pero esto no lo tiene así. Pero déjenme checarle, pero esto no lo tiene así. No, hay otros de otra marca que tienen una costura en esta parte de aquí, donde está el herraje, que cuando sube un esfuerzo, también sirve como amortiguador y se bota y se abre la costura, cede la costura, absorbe también un poco el golpe y eso nos indica que ya fue utilizado, que sufrió un esfuerzo por una caída.
Los equipos se tienen que desechar. Dice, restringir el número de trabajadores anclados a un mismo punto, a la resistencia de dicho punto y las características de diseño y construcción establecidas por el fabricante. ¿Sale? Cuando son líneas verticales, son individuales las líneas de los puntos las líneas de vida, ¿verdad? Los puntos de anclaje. Cuando son líneas horizontales, de acuerdo al punto de apoyo donde está el tipo de cable, podrán estar 2 o más trabajadores sujetos a esa misma línea, ¿sí? Pero no en todos los casos. Tenemos que calcular y de acuerdo al fabricante y a las especificaciones, tanto si es cable de polipropileno o línea de polipropileno, o si es cable de acero, ver la resistencia que tiene cada uno de los equipos. Dice, al utilizar una línea de vida doble o en B, anclarse a 2 puntos diferentes, nunca anclar la línea de vida sobre un punto fijo, ¿sí? Para eso es los 2 puntos o las 2 líneas, como se los decía hace un rato. Vamos a estar en 2 puntos diferentes. Se vence un punto y me quedo colgado del otro, ¿sí? O se vence este y me quedo colgado de este. Siempre tenemos que tener eso y tener los 2 puntos fijos para seguridad de nosotros. Dice, recuerda que en una caída, si se rompe la cuerda, la otra te puede sostener, como que estábamos comentando. ¿Vale? Nos dice que el arnés siempre deberá de ir ajustado al pecho a un cuarto de giro en nuestra mano, como se los comenté hace un rato, y en las piernas nuestras manos extendidas. Es importante verificar las tallas del arnés, de lo contrario, señores, esto que vamos a ver ahorita son imágenes reales de cuando no se usa o tenemos una caída y no tenemos el arnés bien sujeto. Los daños que nos podemos causar son irreversibles. En un momento dado, nosotros tenemos un cierto tiempo, se tiene un cierto tiempo para rescatar a una persona en alturas. ¿Por qué? Porque se empieza a perder la circulación en las piernas. ¿Vale? Hay gente que se ha quedado más tiempo del que debe de estar en la caída o del tiempo que tardaron en rescatarlo y le han tenido que amputar las piernas. ¿Por qué? Porque deja de haber circulación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero cuando el arnés está mal ajustado, nos puede ocurrir eso. ¿Vale? Estos son imágenes de personas que el arnés lo traían flojo y al momento que les jala es tanta la presión que les ejerce que hace que las bolsas que cubren a los testículos boten. Tenemos que tener mucho cuidado sobre eso. Nuestros puntos de anclaje, como les dije, deben de soportar cuando menos 2.265 kilos, 2.500 más o menos es lo que nos marca la norma mexicana, ¿sí? Y deben de ser instalados o verificados por una persona competente. ¿Sale? ¿Quién es la persona competente? Pues es la persona que es capaz de identificar los peligros, en este caso los responsables de seguridad, deben de verificar que realmente los puntos de anclaje cumplen con lo que marca la norma para que puedan soportar el peso. ¿Sale? Tenemos que calcular no nada más el peso que van a soportar, se tiene que calcular la elongación que va a tener con la caída o con el peso de las personas, la cantidad de peso que va a soportar cuando llega a caer una persona, porque se duplica o se triplica a veces en algunas ocasiones, depende de la altura, el peso de la persona. Hay unos ejemplos de anclajes que hemos detectado también que están incorrectos, ¿verdad? En algunas ocasiones usan lazos, como la foto de arriba del lado izquierdo, ¿sí? Tenemos un lazo de nylon, no es un lazo de polipropileno. Las cuerdas de polipropileno, para que las ubiquen, son las cuerdas que se utilizan para el alpinismo. Son cuerdas que están hechas precisamente para soportar peso, soportar caídas y todo esto. Entonces son cuerdas que son específicas para cargas, no una cuerda de nylon. La cuerda de nylon no hay nada que nos garantice, así sean de media o sea de 3/4, o sea, no nos va a garantizar que va a resistir o va a soportar una caída. ¿Vale? Hay ocasiones que la gente de conservación se ancla también a los postes de derecho de vía. Estos postes muchas veces en algunos lugares no están bien hincados, ¿sí? Es muy poquito lo que tienen hincado, entonces si llegan a caer, se vienen con todo el poste. Tenemos que buscar puntos que realmente soporten nuestro peso o soporten
a los trabajadores en dado caso que se vayan a caer. ¿Sale? Tenemos la foto que sigue, la del lado derecho arriba, vemos a la persona que está trabajando sobre un andamio que no cumple su plataforma con las características de nadie, no tiene ningún punto de anclaje, ¿sí? Ahí nomás ha subido y no tiene ningún punto de anclaje. Aparte que el andamio está mal armado, mal conformado, no tiene dónde poderse anclar ni nada para poder estar trabajando de manera correcta. Y las dos fotos de abajo, pues desde la parte de abajo se veía que estaban muy bonitas sus líneas de vida y todo esto, con sus perros como deben de estar. Fijan, tenían hasta un perro de más, pero cuando subimos los perros con los que estaban amarrando sujetando la línea, el cable, pues no era el adecuado para ese cable. Entonces, para ellos no tratar de suplir eso, pues utilizaron una varilla para poder rellenar el hueco que quedaba en el perro, ¿sale? No por querer ahorrarnos dinero o no comprar las cosas o ver que desde lejos se cumple con la actividad, pues quieran exponer a los trabajadores, no se vale eso. Nosotros afortunadamente podemos ver bien las condiciones, pero pues nos gusta subirnos, nos gusta estar verificando ahí en el sitio las cosas que están mal, igual cuando están haciendo los trabajos de conservación y mantenimiento, nos subimos a las techumbres, vemos si están cumpliendo con las condiciones y estamos también viendo si nosotros nos sentimos inseguros, pues a veces la gente se siente más insegura, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sistemas de restricción, ya quedamos que pues para los sistemas de los arneses y las líneas de vida, pues tenemos las que tenemos, cuando estamos realizando trabajos sobre altura, pues tenemos que tener un arnés con amortiguador que nos reduzca la caída libre, ¿verdad? Que nos frene en una caída libre. Pero también hay sistemas de restricción. Nos dice que el uso de los sistemas de restricción deben delimitar la distancia de acercamiento a una zona de riesgo de caída o bordes a no menos de 1,20 m. Cuando estamos trabajando cerca de un vacío y nuestra actividad va a estar muy cercana a la orilla o cercana al vacío, la norma nos dice que lo más que podemos trabajar ahí es hasta 1,20 m. La máxima distancia que podemos trabajar a un vacío. ¿Cómo vamos a limitar esa distancia? ¿Sí? Dice, para tal efecto deberá emplearse un arnés de cuerpo completo, cinturón de seguridad, conectado a través de una línea de vida a un punto dispositivo fijo que limite la proximidad del trabajador a dicha zona. En la figura se ejemplifica el uso de este tipo de sistemas. ¿Sí? Las líneas de vida restrictivas son las que no tienen amortiguador. Esas son aproximadamente de 1,20 m. Generalmente son 1,20 m, casi todos los fabricantes la tienen de 1,20 m. Bueno, solamente cuando se solicitan o se pide que se las hagan un poco más largas, se las pueden hacer más largas, pero siempre tenemos que tener lo máximo que nos podemos acercar es a 1,20 m. Entonces, la línea de vida fija nos va a restringir. ¿Por qué no puedo usar una con amortiguador ahí? ¿Qué pasa si yo uso una con amortiguador? Si estoy hasta la extensión y nada, me muevo tantito, voy a hacer que se active el amortiguador y va a pasar lo que se ve en la imagen donde está la cruz, ¿verdad? Al activarse el amortiguador, pues va a hacer que yo me vaya ese 1,20 y caiga o quede colgado en la línea, ¿vale? Entonces, por eso es importante que cuando trabajamos cerca de un vacío, la línea de vida que debemos utilizar es fija o restrictiva para que ella evite yo pueda llegar hasta la orilla en donde voy a estar trabajando, ¿verdad? Otra cosa con lo que podemos suplirlo, si es que no tenemos amortiguadores, arneses, es delimitando la zona con barandales. Si yo tengo un barandal o líneas con cable de acero que me limiten el acceso a ese 1,20, puedo estar trabajando ahí también. Pero lo ideal es trabajar con un arnés y nuestra línea de vida restrictiva que nos evite podamos acercarnos al vacío. ¿Qué debemos de considerar? Dice, al emplear sistemas en base de líneas de vida horizontales, deberán instalar y operar el sistema conforme a las especificaciones del fabricante. Recuerden que las líneas de vida horizontales son donde nos vamos a poder anclar, donde están fijas a 2 puntos, los cuales deben soportar 2,500 o 2,265 kilos, ¿vale? 2,500 es lo que nos marca la norma. 2,500 para que podamos conectarnos y estar anclados de esa línea trabajando de manera segura.
Dice, instalar y operar el sistema conforme a las especificaciones del fabricante. Constatar que los soportes cuenten con la resistencia requerida. ¿Vale? Tenemos que hacerles pruebas. ¿Vale? Hay muchas maneras de poder hacer pruebas. Una de ellas es conectan a ese punto y tiran postales con arena para soportar la caída y ver que sí están resistiendo. Hay cosas que se pueden hacer para poder verificar que el punto de anclaje soporta el peso que se requiere. Asegurar la correcta tensión del cable horizontal. Nuestros cables, como dije, deben de estar tensados correctamente y deben de estar sujetos con los perros, ¿sí? Deben de estar uno hacia un lado, el otro hacia el otro y el otro hacia el otro. ¿Para qué? Para que eso evite que si en un momento dado se utilice, se pueda recorrer ese cable, ¿vale? Dice, controlar la distancia total de caída disponible considerando la distancia de despliegue del dispositivo absorbedor de energía y la deflexión o catenaria curva que se forma con la cuerda del cable cuando está sujeta en sus extremos, que formará la línea horizontal. Por muy tensa que tengamos nuestra línea, siempre vamos a tener una catenaria, ¿sí? Una deflexión. Esa la tenemos que considerar junto con el despliegue de nuestro amortiguador y todo eso para que nos soporte la caída. Dice, al emplearse sistemas en base a líneas de vida verticales, se deberá instalar y operar el sistema de conformidad con las especificaciones del fabricante, igual que en el anterior, nuestro punto de equipo y todo eso. Proveer a cada trabajador de una línea de vida vertical independiente, cuando el sistema no esté diseñado para soportar a más de un trabajador. No tenemos sistemas que estén diseñados para soportar a más trabajadores. Normalmente cuando estamos trabajando en alturas, en diferentes lugares, pues tendremos que tener cada quien nuestra línea de vida para no estarnos estorbando. Si yo necesito irme para un lado y me voy a jalar al compañero, en vez de que hagamos un trabajo de manera segura, me lo estoy jalando y le puedo hacer que él se caiga, ¿verdad? Entonces, siempre es importante tener para un trabajo en altura, si tenemos líneas verticales, pero que sea individual. ¿Qué consideramos también en el sistema? El posible efecto de elongación de la cuerda, como se los dije. El efecto pendular, también cuando caemos, tenemos que ver si no chocamos contra algo que tengamos a unos lados, ¿sí? La presencia de líneas enérgicas cercanas y la deflexión de la línea de vida horizontal, ¿sale? Entonces, tenemos que tener en consideración muchas cosas en el ahí y sobre todo, y algo que es bien peligroso, es la presencia de líneas eléctricas energizadas, ¿sale? Esas líneas eléctricas energizadas pueden producir, o sea, con el efecto péndulo, que choquemos contra ellas y nos pueda ocasionar una descarga eléctrica, ¿verdad? Que nos pueda llevar, en el mejor de los casos, nada más con un toque, unas quemaduras, pero nos puede llevar hasta la muerte. Dice, cuando trabajamos cerca de líneas eléctricas, lo ideal es desenergizar o reubicar las líneas eléctricas que se encuentran en el lugar donde se realizarán los trabajos en altura y que representan riesgo a los trabajadores. ¿Vale? Cuando esto no sea posible, mantener en todo momento la distancia de seguridad de estas líneas. ¿Vale? Con la línea que normalmente los voltajes que se manejan en nuestras líneas que tenemos, ya sea de media o de baja tensión, que es lo más cercano que tenemos a nuestras instalaciones, ¿sale? Tenemos que tener estas consideraciones. Nosotros estamos en el rango de entre 3 y 10 metros, más o menos, que tenemos que tener de distancia para poder trabajar cerca de una línea eléctrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos da un margen de que si llegamos a caer todo eso, tenemos esa protección. Es lo que nos marca la norma. Hay gente que, por ejemplo, trabaja en la Comisión Federal de Electricidad y nos dice, no, es que puedo estar hasta 2 metros. Una cosa es lo que tú mantengas como normatividad a lo que me marca a mí la Secretaría del Trabajo. A mí la Secretaría del Trabajo me dice que lo mínimo que puedo acercarme a una línea eléctrica energizada, de acuerdo al voltaje que se maneja y lo manejamos, es de 0.3, 0.10 metros. Lo más cercano que puede estar a ese nivel. Dice, evitar y tener contacto con las líneas eléctricas energizadas al manipular objetos conductivos largos, tales como varillas, tubos, cables o herramientas. Y dice, colocar protecciones como cintas o mantas aislantes en líneas eléctricas acorde a la atención personal capacitado y equipo de protección personal especial de acuerdo a las actividades a realizar. Como les comentaba, en todo momento tenemos que evitar, y sobre todo si vamos a manejar o vamos a estar
cambiando, teniendo que tener estructuras metálicas que puedan hacer que nos acerquemos a esos 3,5 metros, tenemos que tener mecanismos, o primero, ya que se desenergizaron, si no se pueden desenergizar, buscar a la gente especializada que nos cubra esas líneas, ¿sí? Las forren, les pongan varillas, les pongan mantas o protecciones, si hay unos que llaman cofrados de los cables, para que con el movimiento, digamos, a chocar con ellos, y nos acerquemos más, no nos haga un arco eléctrico, ¿verdad? Tenemos que protegernos en todo momento, y con la electricidad no se juega, señores. Permisos de trabajo, ¿vale? Que son nuestras autorizaciones de alto riesgo, ¿verdad? De actividades de alto riesgo. ¿Qué tiene que contener nuestra autorización de alto riesgo? Nos dice, bueno, que dice que realizar cualquier actividad de altura debe contar con un permiso especial, la autorización de actividades de alto riesgo. Con ello se busca minimizar los riesgos del desarrollo de la actividad. Siempre tenemos que tener en nuestra actividad de alto riesgo bien específico quién nos está solicitando el trabajo, para saber de qué departamento o quién lo está pidiendo, ¿sale? Luego, ¿quién es el responsable de la actividad? Va a ser el responsable. Las personas que están involucradas en la actividad, ¿sale? Y el responsable que va a estar del cumplimiento de las medidas de seguridad, así como el tipo y desarrollo del trabajo que se va a realizar. ¿Para qué? Para que con este procedimiento, con esta actividad, con este permiso, vamos a ver qué es lo que van a hacer y vamos a ver los pasos que deben de seguir para realizar esta actividad. Una de ellas, por ejemplo, por decirles algo, que mi primer paso es solicitar que se me retire la corriente eléctrica o que se me beneficie tal área donde voy a trabajar. Esa va a ser uno de sus buenos pasos. Y así sucesivamente, hasta todo lo que tenga que hacer, reparar, hacer mi mantenimiento, sustituir o cambiar alguna pieza y volver a instalar y volver a energizar hasta el final otra vez, ¿verdad? Todo eso tenemos que tener nuestro permiso de trabajo. Eso nos ayuda a protegernos y nos ayuda a saber que es una actividad que están haciendo de manera segura. Y en base a un procedimiento o un análisis de riesgos de esa actividad. ¿Vale? ¿Qué tenemos que tener en consideración para la prevención de caídas? ¿Vale? Nos dice que trabajar siempre con un arnés de seguridad sujeto a una línea de vida estática en alturas mayores a 1,80 m. No trabajar a la intemperie en casos de fuertes vientos o lluvias. Verificar que la línea de vida horizontal se encuentre fija. Usar siempre un arnés en buen estado, no utilizar si está en mal estado. Instalar barandales y señalamientos. ¿Sale? Ya quedamos en qué caso nos va a servir un arnés, ¿verdad? Y una línea de vida estática en alturas mayores de 1,80 m. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el equipo de contracaídas que vamos a tener que utilizar de acuerdo a la actividad o a la labor que estamos haciendo. No podemos trabajar cuando estén haciendo fuertes vientos o lluvias. Después de 30 kilómetros de viento ya no podemos trabajar en alturas. ¿Por qué? Porque eso no nos deja trabajar bien, y aparte si no está bien sujeto la nave va a hacer que se pueda venir. ¿Vale? Cuando está pegando. Y la lluvia, pues es por obvias razones, ¿verdad? Hasta una descarga eléctrica nos puede caer. Muchas veces, pues con mi impermeable puedo, ¿verdad? Si traigo mi impermeable, me lo pongo en mi impermeable y sigo trabajando. No, señores. Cuando empieza a llover o tenemos fuertes vientos, tenemos que bajarnos y suspender la actividad. ¿Vale? Si no se ha terminado la actividad, tendremos que esperar a que haya las condiciones para poder continuar con el trabajo. Verificar que nuestras líneas de vida horizontales se encuentran fijas, eso es súper importante. Es lo que me va a proteger a mí, ¿sale? Si yo veo que la línea de vida a la que me voy a sujetar y la que me va a ayudar en caso de que me caiga y no está realmente fija, ¿sí? Va a pasar. O sea, no voy a trabajar, pues por estar pensando en, ¿qué me va a pasar? O sea, sí me resistirá si me caigo. Ese que esté uno nervioso, que esté pensando en otra cosa, que esté distraído pensando en si me va a proteger o no, va a hacer que hagamos mal nuestro trabajo y nos puede ocasionar una condición o cometer un acto inseguro y nos haga que nos accidentemos, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que verificar que nuestras líneas de vida horizontales se encuentren bien fijas.
Usar siempre los arneses en buen estado y no utilizar si están en mal estado. Ya lo platicamos, ya lo dijimos varias veces ahorita durante el curso. Revisar mis equipos es individual, eso lo voy a usar yo y siempre de acuerdo al trato que yo le dé, es como me va a funcionar. Si yo, en vez de utilizarlo bien, ya lo aviento y lo boto, pues le estoy dañando el mismo equipo. Ok, para que no me lo roben, ya lo pinté. No, señores, al hacerle eso está debilitando unos nylon. Si le mete uno algún solvente, alguna pintura, lo está uno debilitando en esa área. Y eso es lo que me va a salvar la vida. Si no lo cuido yo, como dicen, si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar, verdad? Entonces, debemos de empezar primero a cuidarnos nosotros, sentir más aprecio por nuestra vida y por nuestro trabajo y nuestras familias. Ustedes son los principales proveedores de sustento en sus casas, creo yo, ¿sale? Entonces, tienen que cuidar su integridad para que así como salgan de su casa, puedan regresar a sus casas, señores, ¿sale? Y se usar siempre instalar barandales y señalamientos, eso es súper importante. Si voy a trabajar en un lugar y sé que puede pasar algo, puede pasar alguien me mueva la escalera o me tire o me pueda hacer que me caiga, voy a delimitar mi zona de trabajo, es mi protección también, ¿sale? Ya otra vez volvemos a lo mismo, si no me cuidan ustedes, ¿quién nos va a cuidar? Tienen que tomar en cuenta eso, señores. ¿Vale? Bien importante protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestros mismos compañeros. ¿Vale? Si estamos trabajando varios, entre todos vamos a cuidarnos. ¿Vale? Prevención de caída de objetos, dice, prohibir el acceso a personas ajenas a la zona de trabajo. ¿Vale? No podemos dejar como quedamos al principio. Si hay una persona que quiere accesar o algún supervisor, o alguien que, no, pues yo soy el jefe, quiero meterme, no, si no cumple con los fines o si no es la persona que está ejecutando los trabajos o no es de las personas que tengo en mi autorización de trabajos de alto riesgo, le puedo negar el acceso, ¿vale? Tengo que negárselo, ¿por qué? Porque él, en vez de que me pueda ayudar, igual me perjudica. Entonces, vamos a tomar en cuenta, todos hacemos seguridad, estamos trabajando en una misma área. Permítame, ahorita me bajo y ahorita platicamos, pero aquí adentro no puede estar, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Delimitar nuestra área de trabajo, aunque sea repetitivo, señores, es nuestra protección, eso nos va a proteger, va a cuidar nuestra integridad física, ¿vale? Usar sistemas alternos para subir o bajar material, ¿vale? Muchas veces, por estar subiendo material, ya andamos subiendo la escalera, andamos con la cubeta y nos dejamos sujetar. Recuerden que les dije que mínimo tenemos que tener siempre 3 puntos de anclaje cuando estamos utilizando una escalera. Si nosotros ocupamos una mano para subir materiales o herramientas y todo con una mano y con las otras vamos subiendo, llega un momento en que nos dejamos libres, nos separamos de la escalera, ya no estamos sujetos a la escalera, nada más tenemos nuestros puntos de nuestros pies, ¿sí? Y si es mayor el peso que tenemos aquí, nos va a desbalancear. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar un mecanismo alterno donde lo subamos, ya sea amarrado a la cintura o que ya que lleguemos arriba, entonces ahora sí mandemos una línea y nos suban las cosas. Tenemos que buscar mecanismos alternos para poder subir y bajar materiales. Tratar de que siempre que estemos subiendo o estemos empezando a subir a realizar un trabajo en altura, siempre tengamos nuestras manos libres. ¿Vale? Dice, pasar las herramientas o materiales amarrados con una cuerda a través de un nudo de guía. Lo que les comenté también, cuando trabajamos en alturas para evitar que se nos caigan las herramientas, más cuando estamos en un andamio que tenemos nuestra plataforma, que tenemos nuestros rodapiés, pues no tenemos tanto ese problema, ¿verdad? De que se nos vaya a caer hasta el nivel de piso, ¿sí? Pero cuando estamos trabajando en una escalera, si nos llega a caer la herramienta y está alguien por allá abajo, le podemos golpear. Entonces, lo ideal es que esas escaleras, esas herramientas, perdón, las tengamos amarradas a nuestro cinturón, a un mecanismo en nuestro cinturón, un gancho en el cinturón, ¿sí? Donde podamos tener la herramienta que estoy utilizando, pues la estoy usando y la puedo volver a guardar y se me cae, pues ahí se quedó colgando y la puedo levantar o jalar y volverme a acomodar. Eso es súper importante. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y se colocar rodapiés dentro de la plataforma de trabajo para asegurar la calidad de materiales y herramientas. Entonces, ya revisamos cuando los arneses, es parte de la norma que me dice que en una plataforma de trabajo tengo que tener un rodapié. Hay que recordar que ese rodapié no debe medir menos de 15 centímetros para evitar que objetos voluminosos puedan rodar, brincar ese rodapié y caer.
Entonces, con 15 centímetros está calculado que pueda llegar cualquier cosa, choca con eso y ahí se queda atorado. Entonces, mucho cuidado en los andanes, ¿vale? Señores, estas imágenes que vamos a ver ahorita son imágenes muy fuertes. Sí, son fuertes, muy fuertes. Es gente que, aún con el equipo de protección personal, no lo utilizaba. ¿Sale? Sí, como les dije al principio, si es responsable el patrón dotarnos del equipo de protección personal para realizar trabajos en altura, es también una obligación nuestra de utilizarlo de la manera correcta. No nos está de adorno, nos va a ayudar en un momento, nos va a salvar nuestra vida. ¿Vale? Son imágenes que voy a pasar un poquito rápido porque, como se les dice, como dice ahí, tenemos que tener discreción. El no anclarse nos puede llevar a que caigamos. ¿Verdad? Tiene su arnés la persona, pero no estaba anclado. Este se vino con la estructura, tuvo que haber tenido otro punto fijo de anclaje, no lo tuvo y se vino con la estructura. Aquí se venció una plataforma de trabajo, una pila de un viaducto, se vino y se vinieron varios trabajadores. ¿Bien? Fueron 5 trabajadores que no estaban anclados, no estuvieran anclados, si hubieran estado anclados, si hubiera habido una línea de vida, donde hubieran estado sujetos, no hubieran caído, si hubiera tenido la plataforma y ellos se hubieran quedado colgados. ¿Vale? Por mi parte es todo, señores, espero que les sea de provecho esta plática que tuvimos, ¿vale? Los espero en el próximo curso. Hasta luego.